Capítulo 3. El ñani. Muchos de los visitantes de Sri Ramana parecían tener una insaciable curiosidad sobre el estado de realización del sí mismo y estaban particularmente interesados en conocer cómo un ñani se experimenta a sí mismo y el mundo alrededor de él. Algunas de las preguntas que se le hacían sobre el tema reflejaban las extravagantes nociones que muchas gentes tenían sobre este estado, pero la mayoría de ellas tendían a ser variaciones de una de las 4 preguntas siguientes. 1. ¿Cómo puede un ñani funcionar sin ninguna consciencia de la consciencia individual? 2. ¿Cómo puede decir que él no hace nada? Una afirmación que Sri Ramana a menudo hacía cuando otros le ven activo en el mundo. 3. ¿Cómo percibe el mundo? ¿Percibe el mundo siquiera? 4. ¿Cómo se relaciona la presencia de pura consciencia del ñani con los estados alternantes de consciencia del cuerpo-mente experimentados en la vigilia, sueño y sueño profundo? La premisa oculta detrás de todas estas preguntas es la creencia de que hay una persona, el ñani, que experimenta un estado que se llama a sí mismo. Esta asunción no es verdadera. Es meramente una construcción mental inventada por aquellos que no han realizado el sí mismo, añanis, para hacerse una idea de la experiencia del ñani. El uso mismo de la palabra ñani es indicativo de esa creencia errónea, puesto que significa literalmente un conocedor de ñana, la realidad. El añani usa este término debido a que imagina que el mundo está hecho de buscadores de la realidad y de conocedores de la realidad. La verdad del sí mismo es que no hay ni ñanis ni añanis, hay solamente ñana. Sri Ramana señaló esto tanto directa como indirectamente en muchas ocasiones, pero pocos de sus interlocutores eran capaces de entender siquiera intelectualmente las implicaciones de una tal afirmación. Debido a esto, usualmente adaptaba sus ideas de tal manera que se conformaban a los prejuicios de sus interlocutores. En la mayoría de las conversaciones de este capítulo, acepta que sus interlocutores perciban una distinción entre el ñani y el añani, y sin desafiar la base de esta presunción, asume el papel del ñani e intenta explicar las implicaciones de estar en ese estado. Pregunta: entonces, ¿cuál es la diferencia entre el banda y el mukta, el hombre atrapado y el liberado? Respuesta: el hombre ordinario vive en el cerebro, inconsciente de sí mismo en el corazón. El ñana siddha, ñani, vive en el corazón. Cuando se mueve y trata con los hombres y las cosas, sabe que lo que ve no está separado de la única realidad suprema, el Brahman, el cual él lo ha realizado en el corazón como su propio sí mismo, lo real. Pregunta: ¿qué hay sobre el hombre ordinario? Respuesta: acabo de decir que ve las cosas fuera de sí mismo. Está separado del mundo, de su propia verdad más profunda, de la verdad que le soporta y de lo que ve. El hombre que ha realizado la suprema verdad de su propia existencia se da cuenta de que ella es la única realidad suprema que hay detrás de él, detrás del mundo. De hecho, es consciente, aware, de lo uno, como lo real, el sí mismo en todos los sí mismos, en todas las cosas eterno e inmutable, en todo lo que es impermanente y mutable. Pregunta: ¿cuál es la relación entre la pura consciencia realizada por el ñani y la yo-soidad, la cual se acepta como el dato de experiencia primario? Respuesta: la consciencia no diferenciada del puro ser es el corazón o hridayam,
el cual es lo que usted realmente es. Desde el corazón surge la yo-soidad como el dato primario de la experiencia de uno. Por sí misma es completamente pura, Suddha Sattva, en carácter. Es en esta forma de prístina pureza, Suddha Sattva Swarupa, no contaminada por rayas y tamas, actividad e inercia, donde el yo parece subsistir en el ñani. Pregunta. En el ñani el ego subsiste en la forma pura y por lo tanto parece algo real. ¿Estoy en lo cierto? Respuesta. La experiencia del ego en cualquier forma, bien en el ñani o en el añani, es ella misma una experiencia, pero para el añani que está inmerso en el pensamiento engañoso de que el estado de vigilia y el mundo son reales, el ego también parece ser real. Puesto que ve al ñani actuar como los demás individuos, se siente obligado a postular alguna noción de individualidad con referencia al ñani también. Pregunta. ¿Cómo funciona entonces el aham vritti, el pensamiento yo, el sentido de individualidad en el ñani? Respuesta. No funciona en él en absoluto. La naturaleza real del ñani es el corazón mismo, debido a que él es uno e idéntico con la pura consciencia no diferenciada a la cual se alude en las Upanishads como prañana, plenitud de consciencia. Prañana es verdaderamente Brahman, lo absoluto, y no hay ningún Brahman otro que prañana. Pregunta. ¿Tiene un ñani sankalpas, deseos? Respuesta. Las principales cualidades de la mente ordinaria son tamas y rayas, pereza y agitación. De aquí que está llena de deseos egoístas y de debilidad. Pero la mente del ñani es Suddha Sattva, pura armonía, sin forma, y funciona en viña mayacosa sutil, la envoltura del conocimiento, a cuyo través mantiene contacto con el mundo. Sus deseos, por lo tanto, también son puros. Pregunta. Estoy intentando comprender el punto de vista del ñani sobre el mundo. ¿Se percibe el mundo después de la realización del sí mismo? Respuesta. ¿Por qué se preocupa usted del mundo y de lo que le acontece después de la realización de sí mismo? Primero realice el sí mismo. ¿Qué importa si el mundo se percibe o no? ¿Gana usted algo que le ayude en su búsqueda por la no percepción del mundo durante el sueño profundo? Inversamente, ¿qué pierde usted ahora con la percepción del mundo? Es completamente insignificante para el ñani o el añani si percibe el mundo o no. Ambos lo ven, pero sus puntos de vista difieren. Pregunta. Si el ñani y el añani perciben el mundo de la misma manera, ¿dónde está la diferencia entre ellos? Respuesta. Viendo el mundo, el ñani ve el sí mismo, el cual es el substratum de todo lo que se ve. El añani, bien vea el mundo o no, es ignorante de su verdadero ser, el sí mismo. Tome el ejemplo de las imágenes moviéndose sobre la pantalla en el cine. ¿Qué hay enfrente de usted antes de que la proyección empiece? Meramente la pantalla. Sobre esa pantalla usted ve todo el espectáculo y bajo todas las apariencias las imágenes son reales. Pero vaya e intente apoderarse de ellas. ¿Qué es lo que toca a usted? Meramente la pantalla sobre la cual las imágenes han aparecido. Después de la proyección, cuando las imágenes desaparecen, ¿qué queda? La pantalla nuevamente. Así es con el sí mismo. Solo eso existe. Las imágenes vienen y van. Si usted se aferra al sí mismo, usted no será engañado por la apariencia de las imágenes. Tampoco importa en absoluto
si las imágenes aparecen o desaparecen. Ignorando el sí mismo, el añani piensa que el mundo es real, lo mismo que al ignorar la pantalla, ve meramente las imágenes como si éstas existieran independientemente de ellas. Si uno sabe que sin el veedor no hay nada que ver, lo mismo que no hay imágenes sin pantalla, entonces no se engaña. El ñani sabe que la pantalla y las imágenes son solamente el sí mismo. Con las imágenes el sí mismo está en su forma manifestada. Sin las imágenes permanece en la forma no manifestada. Para el ñani es completamente insignificante si el sí mismo está en una forma o la otra. Él es siempre el sí mismo, pero el añani, al ver al ñani activo, se confunde. Pregunta: ¿Bhagavan ve el mundo como parte y parcela de sí mismo? ¿Cómo ve Bhagavan el mundo? Respuesta: solo el sí mismo es, y nada más es. Sin embargo, es diferenciado debido a la ignorancia. La diferencia es triple. 1. De la misma especie. 2. De una especie diferente. Y 3. Como partes en sí mismo. El mundo no es otro sí mismo similar al sí mismo, no es diferente del sí mismo y no es tampoco parte del sí mismo. Pregunta: ¿no se refleja el mundo sobre el sí mismo? Respuesta: para que haya reflexión debe haber un objeto y una imagen, pero el sí mismo no admite estas diferencias. Pregunta: ¿tiene un ñani sueños? Respuesta: sí, sueña, pero sabe que es un sueño, de la misma manera en que sabe que el estado de vigilia es un sueño. Usted puede llamarlos sueño número 1 y sueño número 2. El ñani, puesto que está establecido en el cuarto estado, Turiya, la realidad suprema, presencia desapegadamente los otros 3 estados, vigilia, sueño con sueños y sueño profundo, como imágenes sobreimpuestas sobre él. Para aquellos que experimentan la vigilia, el sueño con sueños y el sueño profundo, el estado de dormición despierto, el cual está más allá de esos 3 estados, se llama Turiya, el cuarto. Pero puesto que solamente Turiya existe, y puesto que los otros 3 estados aparentes no existen, tenga por cierto que Turiya es, él mismo, Turiyatita, eso que trasciende al cuarto. Pregunta: para el ñani, entonces, ¿no hay ninguna distinción entre los 3 estados de mente? Respuesta: ¿cómo puede haberla cuando la mente misma se disuelve y se pierde en la luz de la consciencia? Para el ñani los 3 estados son igualmente irreales, pero el añani es incapaz de comprender esto debido a que el patrón de realidad es el estado de vigilia, mientras que para el ñani el patrón de realidad es la realidad misma. Esta realidad de pura consciencia es eterna por naturaleza y por lo tanto subsiste igualmente durante lo que usted llama vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. Para el que es uno con la realidad no hay ni la mente ni sus 3 estados y por lo tanto ni introversión ni extroversión. El suyo es el estado siempre despierto debido a que está despierto al sí mismo eterno. El suyo es el estado siempre soñante debido a que para él el mundo no es mejor que un fenómeno de sueño repetidamente presentado. El suyo es el estado siempre dormido debido a que él está en todo momento sin la consciencia yo soy el cuerpo. Pregunta: ¿no hay ninguna Dhyatma Buddhi, idea yo soy el cuerpo, para el ñani? Si, por ejemplo, Sri Bhagavan es picado por un insecto, ¿no hay ninguna sensación? Respuesta: hay la sensación y hay también la Dhyatma Buddhi.
Esto es común al ñani y a la ñani, con esta diferencia, que el ñani piensa, solamente el cuerpo es mí mismo, mientras que el ñani sabe que todo es del sí mismo, o que todo esto es Brahman. Si hay dolor que lo haya, es también parte del sí mismo. El sí mismo es Purna, todo. Después de trascender la Dhyatma Buddhi, la idea yo soy el cuerpo, uno deviene un ñani. En la ausencia de esa idea no puede haber ni kartritva, obra, ni karta, hacedor. Así pues, un ñani no tiene ningún karma, es decir, un ñani no hace ninguna acción. Esa es su experiencia. De otro modo no es un ñani. Sin embargo, el ñani identifica al ñani con su cuerpo, lo cual no hace el ñani. Pregunta: yo le veo a usted hacer cosas. ¿Cómo puede usted decir que nunca hace acciones? Respuesta: la radio canta y habla, pero si la abre usted, no encontrará a nadie dentro. Similarmente, mi existencia es como el espacio. Aunque este cuerpo habla como la radio, ¿no hay nadie dentro como hacedor? Pregunta: encuentro esto difícil de comprender. ¿Podría usted, por favor, extenderse sobre ello? Respuesta: se dan en los libros diferentes ilustraciones para facilitarnos la comprensión de cómo el ñani puede vivir y actuar sin la mente, aunque vivir y actuar requiere el uso de la mente. La rueda del alfarero continúa girando después de que el alfarero ha dejado de hacerla girar y una vez terminada la pieza. De la misma manera, el ventilador eléctrico continúa dando vueltas durante algunos minutos después de que lo desenchufamos de la corriente. El prarabdha, karma predestinado que creó el cuerpo, lo hará pasar por todas las actividades para las que fue creado. Pero el ñani pasa por todas estas actividades sin la noción de que él es el hacedor de ellas. Es difícil comprender cómo esto es posible. La ilustración dada generalmente es que el ñani lleva a cabo las acciones de manera semejante a como un niño que es sacado del sueño para comer, come, pero no recuerda a la mañana siguiente que comió. Hay que tener presente que todas estas explicaciones no son para el ñani. Él sabe y no tiene ninguna duda. Sabe que él no es el cuerpo y sabe que no está haciendo nada, aunque su cuerpo pueda estar entregado a alguna actividad. Estas explicaciones son para los espectadores que piensan en el ñani como alguien con un cuerpo y no pueden remediar identificarle con su cuerpo.